Y entonces la idea es explicar cómo es el capítulo 3 aquí en la universidad. O sea, ya sabes, todas las tesis en cada universidad tienen un orden diferente, pero al final el contenido siempre es el mismo, ¿verdad? En este caso, el capítulo 3 habla de la metodología, de cómo se va a hacer. O sea, ahí vas a explicar cómo le vas a hacer para hacerlo, ¿verdad? Entonces, aquí lo interesante, por ejemplo, está aquí, ya estás viendo el Word. Sí, señora. Ok, entonces aquí empieza el capítulo 3 de metodología o método, eso también, algunos le dicen método, otros le dicen metodología, es igual, ¿verdad? O sea, digo, hay que respetar lo que cada universidad dice. Pero entonces el primer párrafo, como siempre, de todos los capítulos, en el primer párrafo es de introducción en el que tú vas a explicar qué contiene el capítulo. En este capítulo se habla del objetivo general, que es esto y esto otro, y de los objetivos específicos. O sea, explicas qué va a hacer. Digamos que es un índice narrado del contenido del capítulo. Todos los capítulos deben de llevar un párrafo de introducción para decir de qué se va a tratar y un párrafo de conclusión para decir ya terminé el capítulo y tan tan, ¿verdad? Entonces, bueno, el primer punto, el 3.1, es el objetivo y ese se divide en objetivo general y específicos, como siempre. El general va a ser, primero, el verbo en infinitivo, como siempre, es un verbo en infinitivo para decir comprender, interpretar, comprobar, analizar, conocer, explicar, el que tú quieras, diciendo qué va a ser, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo voy a analizar y luego ahí tienes que meter, obviamente, tus variables independientes o tus variables dependientes. Si es cualitativo, como es tu caso, entonces son las categorías. Entonces, tú tienes las categorías de investigación y entonces tú dices, quiero analizar cómo el tema 2, 3 intervienen en el tema principal o en el objeto de estudio, ¿verdad? Entonces, y luego, o sea, hasta ahí muy bien, o sea, ese es como lo clásico, ¿verdad? Analizar, porque dice, comprender el significado que le da el docente al uso de las TICs en el aula. Esa es la primera parte. O sea, está hablando del significado de los docentes al uso de las TICs en el aula. Si tú dices, no, pues yo voy a analizar cómo las matemáticas contribuyen para la creación de ciudadanía. X. Bueno, ahí esa es el verbo más la variable independiente y la variable dependiente o en las categorías de investigación. Pero además tienes que incluir el para qué y el cómo. Pero además tienes que decir de dónde vas a sacar eso. Por ejemplo, si yo estoy diciendo, quiero analizar cómo las matemáticas contribuyen a la que dije, la creación de ciudadanía, ya no me acuerdo ni qué dije, pero entonces, esto, por ejemplo, en opinión de quién, o sea, tú a quién le vas a ir a entrevistar, por ejemplo. Ah, bueno, es que yo voy a entrevistar profesores de ciencias sociales, o voy a entrevistar directores de primarias, de escuelas primarias, o sea, tú decides y entonces vas a ponerle ahí, ¿verdad? En opinión de los directivos o en opinión de los docentes, o sea, en opinión de quién, ¿verdad? No tienes que poner todo el dato de que a través de entrevistas y todo ese rollo, o sea, no, puedes no hacerlo tan largo el objetivo, pero sí mínimo decir a quién, o sea, en opinión de quién, porque no es así como en opinión general, sino que tú dices, no, yo voy a escoger en la opinión de los propios alumnos. Ah, ok, pues así puede ser, o sea, y luego el cómo y el para qué, que son las otras dos cosas que le tienes que poner. El cómo va a ser, aquí dice como una estrategia, o sea, o puede ser como una estrategia o como un diseño, o sea, ¿para qué? Ah, bueno, pues aquí dice, para el aprovechamiento académico del alumno, o ¿para qué? Para mejorar las relaciones en el aula, o sea, el ¿para qué estás investigando eso? Es lo que pones ahí en el para qué, y el cómo puede ser, por ejemplo,
Si nada más vas a hacer la investigación, que es Sí. o sea, la investigación tú puedes decir como base teórica. O sea, yo nomás voy a obtener información teórica para tener un sustrato ahí que luego otras personas o yo misma en otro momento puedo utilizar para hacer un diseño de un protocolo de lo que sea, ¿verdad? Entonces, o dice, no, incluso voy a hacer el diseño de ese protocolo y lo voy a implementar. Ah, bueno, entonces ya le pongo como parte del diseño del proyecto fulano, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que pueda crecer la ciudadanía entre los estudiantes o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, tú decides, por ejemplo, si vas a poner nada más como base teórica, pues entonces probablemente tu diseño sería un fenomenológico, por ejemplo. Pues ahí cabría perfectamente ese diseño. Pero si dices, no, yo voy a ponerle, o sea, con esta información, que es la de la investigación, después voy a implementar un diseño que lo voy a aplicar, o sea, un juego, una prueba, lo que quieras, un proyecto, que se los voy a aplicar y voy a obtener ahí información. Ah, bueno, entonces esa sería una investigación-acción. Ese es otro diseño diferente. Entonces, el fenomenológico, por un lado, la investigación-acción, o hay otros, o sea, etnografía, teoría fundamentada. En lo de cualitativo hay varias de estas opciones, ¿verdad? Pero bueno, así en concreto, fenomenología o investigación-acción serían más o menos por donde tú me has estado platicando. Entonces, iría por ahí. Si nada más vas a hacer la base teórica, sería la fenomenológica. Si además vas a implementar, entonces te vas a investigación-acción, que son dos cosas. Pero bueno, vamos a suponer que se queda en la investigación, sería así. Y luego los específicos, pues igual, va el verbo, va tus temas o tus categorías de investigación, ¿verdad? O tu variable dependiente o independiente, ¿verdad? En cada uno de ellos. Entonces, esos no, digamos, se parecen al objetivo general, pero son mucho más cortos. Solo traen un tema. El general vas a englobar todos tus objetivos específicos, obviamente. Entonces, aquí viene el diseño. Y aquí dicen un diseño para lo cualitativo, que es tu caso, puede ser etnografía, etnometodología, hermenéutica, fenomenología o teoría fundamentada. Aquí no está investigación-acción, pero también está incluido aquí, ¿verdad? Ese también puede ser. Pero bueno, tú escoges nada más uno, por supuesto, no vas a escoger 2 o 3 diseños, o sea, nada más vas a hacer uno. Y luego el alcance. El alcance lo quieres hacer descriptivo o exploratorio. Es uno u otro. En unas investigaciones muy amplias se pueden estar los dos incluidos, pero bueno, no es el caso. Aquí vamos a hacerlo concreto. O lo hago descriptivo o lo hago exploratorio. Descriptivo voy a decir más o menos de qué encontré, o sea, cuáles son los hallazgos, ¿verdad? Y en el exploratorio, se usa más cuando son temas que hay muy poca literatura, casi no hay información, hay muy poca información, entonces tú dices, bueno, lo voy a hacer exploratorio porque me voy a basar mucho en los hallazgos que encuentre porque casi no tengo información, entonces puede ser exploratorio. Si no, pues entonces es descriptivo, pero es nada más una de dos, escojo cualquiera de los dos. Los participantes, vemos que aquí no dice población y muestra, como en los cuantitativos, perdón. En los quali hablamos de participantes, que son a quienes yo le hice la intervención, la entrevista, ¿verdad? Y entonces son participantes. Entonces ya nada más digo quiénes son y el muestreo que se hace normalmente o es por bola de nieve o por saturación. Regularmente, o la que más utilizamos es la de saturación de la información. Es decir, yo estoy haciendo entrevistas y luego llega un momento en el que yo ya tengo un buen número. Las entrevistas se van haciendo de una por una. Hago una, la grabo siempre, la grabo en una grabadora para que quede registrado exactamente. Luego después ya voy a mi casa, hago la transcripción del audio
a texto. Para esto hay muchos programas, o sea, muchas aplicaciones que te hacen la transcripción. No tienes que estar haciendo tú la transcripción, de estar oyendo y dale para atrás y dale para adelante y escribe. O sea, esto ya hay muchos programas que lo pueden hacer. Entonces, se transcribe a Word y luego lo que sí tienes que hacer es, por ejemplo, revisar que estén todas las palabras correctas, porque a veces nuestros entrevistados usan palabras que no son de uso común o que no lo registró bien, lo dijo con una mala dicción o algo así, y entonces la transcripción no está muy correcta, o te pega palabras o algo así. Entonces, sí hay que revisarlo, pero no es lo mismo revisar una transcripción a tener que hacerla tú manualmente toda, ¿verdad? Entonces, bueno, va revisando la transcripción, de que esté todo correcto, de cuándo es la pregunta, luego cuál es la respuesta, luego la siguiente pregunta, o sea, para poderla separar, porque pues en el transcriptor pues, te va a mandar todo junto, digo, todo parejo, entonces tú le vas dando como quien dice, la forma. Entonces, con eso ya sabes más o menos que te contestaron, y luego haces la segunda y la tercera, entonces vas haciendo estas entrevistas, que lo primero es, haces el audio, o sea, lo grabaste en audio, lo transcribes por medio de un programita cualquiera que tú decidas, ya que lo tengas en Word, que lo arregles, que revises que esté correcto, ¿verdad? Que le arregles las palabritas que no entendió bien ahí el transcriptor. Y luego, lo ideal es, por ejemplo, lo pones en Excel. En un Excel, en una sábana de Excel, puedes poner, por ejemplo, la primera columna, en la columna A, hacia abajo pones las preguntas, vamos a suponer. La primera fila sería la pregunta 1. Y luego la pregunta 2, 3, 4, las que tenga tu instrumento. Y la segunda columna, la columna B, ahí le puedes poner arriba, le pones entrevistado número 1. Luego, vacías las respuestas hacia abajo. O sea, si tú checas hacia abajo de esa columna B, van a estar todas las respuestas que te dio ese entrevistado. Después, cuando vas a hacer la siguiente, en la siguiente columna, sería la C, pones entrevistado número 2 y vacías sus respuestas. Después de que ya tienes 10, por ejemplo, entrevistas, las que quieras, si lo ves en forma horizontal, ves la línea de la pregunta 1 y vas a ver todas las respuestas así de forma horizontal. Pura respuesta de la pregunta 1. Y con eso te vas a poder dar una idea de cómo está. Pero bueno, eso es para, ya adelantándome un poquito a cuando ya tienes la entrevista, pero es nada más para que, ahorita lo único que tienes que saber de momento es que tienes que hacerla así, ¿verdad? Pero luego ya después entramos en detalle, porque ya lo que trabajes después de esto, pues ya va a ser para el capítulo 4. Aquí en el 3, volvemos al capítulo 3. En el 3.3 de participantes, si yo digo que por saturación de la información, por ejemplo, entonces yo hago ahí unos párrafos en donde explico, puedo poner alguna cita de algún autor, de qué es el muestreo por saturación de la información, por ejemplo, y entonces viene ahí la definición y luego yo digo que yo estoy usando eso y que al final, ahorita no vas a saber cuántas entrevistas vas a hacer, porque la saturación de la información es precisamente que después de que tú ya tienes 8 o 10 entrevistas, por ejemplo, empiezas a ver que se repiten las respuestas. A lo mejor la respuesta 1 no se repite con toda la entrevista igual que la 9, pero la 10 tiene una respuesta de la 1, otra respuesta de la 2, otra respuesta de la 8, y así, ¿verdad? Entonces, cuando ya ves que todas las respuestas son repetidas, por así decirlo, entonces quiere decir que ya saturaste la información. Como quiera, tienes que hacer otra más para estar segura y que no fue nada más casualmente esa la que estaba saturada, y haces, por ejemplo, la 11, la 12. Estás haciendo la entrevista número 12, vamos a suponer, y vuelves a ver que todas, fueron 15 preguntas, vamos a decir, y las 15 preguntas, todas ya me las habían contestado, ya me las había dicho cualquiera de los entrevistados anteriores,
Ahí yo digo que ya se saturó la información y ahí me detengo. Ya no hago más entrevistas, porque en teoría, si hago otra entrevista otra vez, van a ser puras respuestas repetidas. A eso se le llama saturación de la información. Entonces, ya cuando terminen las entrevistas, entonces vas a poder volver aquí para poner cuántos fueron, al final de cuentas, las entrevistas que tú necesitas hacer para lograr la saturación de la información, ¿verdad? Entonces, bueno, ok, ahí lo dejas. Y bueno, y explicas un poquito quiénes son tus participantes, no pues que son los alumnos de quién sabe dónde o son los maestros de quién sabe dónde, o sea, tú platicas quiénes son, o sea, describes un poquito quiénes son esos participantes, ¿verdad? No con lujo de detalles de andarme diciendo así como que cuál es su nombre o no, sino en términos generales el perfil del grupo de esos 12, estos 15 entrevistados, los que hayan sido, que son, bueno, este grupo son docentes de la escuela fulana o docentes de la región, si lo hiciste en varias escuelas de una misma región, pues decir de la región fulana de tal. O sea, un perfil así genérico, o sea, general, pero que, o sea, es específico de este grupo, pero no de cada una de las personas, ¿verdad? O sea, no nos interesa el detalle específico y personal de cada uno de ellos, porque de hecho lo que estamos cuidando es justamente eso de la protección de los datos y todo esto, y de que les vamos a decir que es, digamos, anónimo en ese sentido, ¿verdad? Entonces, no es lo que, o sea, nada más hacemos así una descripción. Del escenario describimos en dónde estamos haciendo la investigación. Pues en la región fulana que tiene 5 escuelas o en una escuela que tiene tantas, o sea, es descripción física del lugar, del escenario donde yo hago la investigación. El instrumento de recolección, por ejemplo, si estoy haciendo la entrevista, pues la técnica de investigación es la entrevista. Puede ser la entrevista, puede ser los cuadernos de campo, las observaciones, dependiendo de lo que yo vaya a hacer, pero vamos a agarrar el ejemplo de entrevista. Mi técnica es la entrevista. Mi instrumento para poder lograr esa entrevista va a ser el guión de la entrevista. O sea, el guión de la entrevista es el listado de preguntas que yo haga, ese es el guión de la entrevista y ese es mi instrumento. Y ese instrumento cuando se usa, pues se usa en la técnica que se llama entrevista, ¿verdad? Entonces, bueno, son esas dos. Y luego, para ponerle la validación y confiabilidad, en cualitativo no se utiliza confiabilidad. En cuantitativo sí hay fórmulas específicas para una y para otra cosa. En lo cualitativo decimos que la validez puede ser, por ejemplo, por expertos. Entonces, tú haces el instrumento, se lo pasas a 3 expertos para que ellos lo validen, que te digan que cambie esta pregunta, que esto está mal, que esto está bien. O sea, te ayudan a mejorar el instrumento y con 3 validaciones de expertos, por ejemplo, ya queda listo tu instrumento. En cuanto a la validez, una forma de, digamos, darle confiabilidad, pero no se llama confiabilidad, sigue siendo validez, sería, por ejemplo, lo que hacemos de que después de que yo hago la entrevista, de que la transcribo, se la puedo pasar al mismo entrevistado para decirle, mira, estas son tus respuestas, esto fue lo que yo entendí y yo escribí. Nada más quiero que me valides para ver si efectivamente si es eso lo que tú me explicaste, lo que tú me querías decir, ¿verdad? Y ya cuando él te lo valida, sí, efectivamente, no, esto no, fíjate que aquí me expresé mal o lo que tú quieras, ¿verdad? Pero ya cuando él lo valida, entonces ya tienes esa, digamos, esa otra validación que de cierta forma sería como la confiabilidad, ¿verdad? Aunque no se usa, te repito, la palabra confiabilidad en cualitativo. Pero estaría. Y luego, el procedimiento simplemente vas a describir qué vas a hacer. Bueno, que primero contacto a los profesores o a los estudiantes, a tus entrevistados, ¿verdad? Les platico de qué se va a tratar, luego ponemos una cita para tal día, en la entrevista se hace de esta y de esta manera, bla. O sea, es todo el procedimiento de cómo le vas a hacer para entrevistar, para tu entrevista. Ese es el procedimiento. Es el procedimiento. Y luego, la operacionalización de las categorías de estudio. Primero, pues aquí es un párrafo donde tú vas a decir, vas a explicar, ¿verdad? Que cómo es
qué significa eso de las categorías de estudio, la operacionalización, de qué se trata, y también vas a decir que en la tabla, es decir, vas a presentar la tabla, vas a decir, y en la tabla número 1, no se dice en la tabla siguiente o en la tabla anterior, se dice el número. Y si esa es la primera tabla que pones, tú dices, y en la tabla número 1, consta de tal y tal cosa, y le explicas así en grueso. Y después de que le das la presentación, entonces haces la tabla. Y en la tabla, ¿qué va a llevar? Simplemente la categoría, que es tu eje, sí. tus temas centrales, tus temas La van a ser las categoría categorías. sería el eje. ¿Perdón? La categoría, doctora, sería el eje. Sí, exactamente. Los ejes de análisis, esos La dimensión. 3 ejes Bravo, van a ser. doctora. Luego, la dimensión es en las partes, como quien dice, en que se divide tu tema. Y las subdimensiones serían en las partes que se divide la dimensión. Entonces, aquí, por ejemplo, hay un ejemplo mínimo, ¿verdad? Dice, ciudadanía, aquí se divide en habilidades socioprofesionales y en derechos digitales. O sea, decidió que así era. Y luego, habilidades se divide en 1 y en 2, X. Y luego, de las subdimensiones, tú tienes que sacar el indicador. ¿Qué es el indicador? El indicador es esa palabra clave que tú andas buscando en la respuesta a tus preguntas. O sea, cuando tú entrevistas y tú le preguntas, ¿qué opina de las flores? Y tú el indicador va a ser la belleza o el olor. Entonces, cuando él empieza a hablar, ahí, cuando habla del olor, dices, ah, bueno, ese es un indicador. Y ese es de lo que yo ando buscando en esta pregunta, es que me hablaran de los aromas. Ah, bueno, entonces él está hablando que el aroma, que el olor, o sea, pueden ser sinónimos, pero está hablando de este tema, ese es mi indicador. O sea, son las palabras claves que yo encuentro en las respuestas. Aquí no están o sea, el instrumento lleva otro, o sea, se hace aparte, pero el instrumento es cada una de las preguntas, ¿verdad? Entonces, por eso el instrumento se trabaja a la par que el capítulo 3, porque vas haciendo el instrumento y para saber cuál indicador es el importante en esa pregunta, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo veo la pregunta y ya sé más o menos qué quiero o sea, qué espero encontrar de respuesta. Obviamente, me pueden salir pues indicadores emergentes, es decir, que yo no me imaginaba, pero todo el mundo menciona eso. Ah, ok, entonces vale la pena y lo rescato, ¿verdad? Entonces, eso es posterior. Por eso en cualitativo se puede ir de delante para atrás y de atrás para adelante, ¿verdad? Porque a veces voy formando uno y haciendo, o sea, puedo ir modificando. Así como cuando tengo que venir después de que termine las entrevistas para poner el número de cuántas fueron, así también puedo adaptar los indicadores en cuanto a los hallazgos que yo encontré en las respuestas, ¿verdad? En mis entrevistas. Entonces, bueno, esa es la tabla. Para la tabla, en APA 7 vienen indicaciones de cómo se hace una tabla. Una tabla, por ejemplo, lleva el título, el número primero, tabla número tal, y va con negritas, y luego en el segundo renglón va el nombre de la tabla, o sea, no puede nada más llamarse tabla 1, tiene que tener un nombre propio, entonces ya pones ahí el nombre, y luego, por ejemplo, las líneas, nada más van líneas horizontales, no pueden ir líneas verticales en una tabla, entonces, por ejemplo, eso también. Entonces, conviene ir a revisar las normas APA para tablas y figuras para que veas exactamente cuántas líneas sí puedo poner o cuáles no puedo poner, o sea, para que veas la forma correcta de hacer una tabla. Idealmente la tabla debe de quedar en una sola hoja, o sea, tú la tratas de organizar para que te quede en una hoja, porque cuando una tabla pasa a una segunda hoja, tienes que volver a poner los encabezados, o sea, no se puede quedar la tabla nada más así mocha, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, ideal, pero se ve mejor, o sea, en cuanto a imagen, se ve mejor que quede en una sola hoja, ¿verdad? Entonces, pues bueno, como tú estás construyendo la redacción, pues si ya se va a acabar la hoja y ya vas a empezar a escribir la tabla, pues mejor escribes un poco más para que la tabla empiece en la siguiente hoja y ya te quede toda completa pareja. Es parte del diseño, ¿verdad? Después viene
el 3.8, el análisis de datos, que es poner el tipo de análisis que vas a hacer. Por ejemplo, puede ser análisis de contenido o de narrativa o de discurso, entre otros que hay, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el que te queda mejor para lo que tú estás haciendo con un fenomenológico, con una entrevista? Pues el análisis de contenido. Porque ahí lo que tú quieres saber es el contenido que tiene en cuanto al tema, cada uno de las respuestas. No te interesa tanto saber cómo se movía el profesor o el entrevistado, o si estaba titubeante, o si estaba nervioso. O sea, que en el discurso se revisan todas estas otras cosas. Aquí no, por ejemplo, en un discurso político sí se revisan mucho que si usa una mano, que si levanta el otro, que si hace gestos, pero aquí no, lo único que queremos es el tema. Entonces, con un análisis de contenido nos queda perfecto justamente por eso, ¿verdad? Perfecto. Sí. Y luego, al final, terminan con las consideraciones éticas. En lo primero es que tienes que explicar cuál es el consentimiento informado. Tú tienes que hacer un consentimiento informado para entregar a cada uno de tus entrevistados y que te lo firmen, y tú lo guardas porque esa es tu evidencia de que la persona te dio permiso de entrevistarlo, ¿verdad? Pero ahí en el consentimiento va a decir que si la persona quiere dejar de contestar o quiere que ya no se use en su información, también te lo puede hacer saber en cualquier momento y se suspende la entrevista, ¿verdad? Y no metes esos datos en tu investigación. Pero sí tienes que, y cuando pones ahí el consentimiento informado, tienes que decir que va a estar en un apéndice. Aquí, por ejemplo, y luego, bueno, hablo del anonimato, de que no voy a usar sus nombres ni sus datos, que todo será confidencial, de que voy a usar algún como seudónimo, ¿verdad? Para no dar su nombre. Entonces, por ejemplo, en lugar de decir entrevistado número 2, entrevistado número 3, yo puedo decir ENT, por ejemplo, 01. Significa entrevistado 1. O si son estudiantes, EST 01, que quiere decir estudiante, es el estudiante número 1 y el número 2, o si son no sé, o sea, tú inventas la nomenclatura que tú quieras ponerles, ¿verdad? 2, 3 letras con 2 dígitos, porque normalmente vas a hacer, no sé, 12, 15 entrevistas, no sé cuántas te vayan a tocar, pero entonces, como normalmente van a ser 2 dígitos, pues ya de una vez le pones el 01, el 02, para que siempre sean, por ejemplo, 2 letras y 2 dígitos, o 3 letras y 2 dígitos, ¿verdad? Porque cuando vas a describir en el capítulo 4, allá platicas que en lugar de decir todo cada vez entrevistado número 1, nada más dices EN01 y ya es más corto a la hora de estar escribiendo, y que al cabo ya todo el mundo, o sea, tú explicaste cómo ibas a hacer esa clasificación y entonces ya todos saben de qué estás hablando, ¿verdad? Entonces, pero eso también se hace precisamente para el anonimato, o sea, para poder tener cubierto ese punto, que son de las consideraciones éticas que tú tienes que explicar aquí en esta sección. Y luego, obviamente, pues al final terminas con un párrafo de cierre. O sea, como diciendo, ya se acabó el capítulo, muchas gracias por participar, bla, 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 ¿verdad? Y ya te vas al siguiente capítulo. Aquí en este capítulo 3 van varios apéndices. Pueden ser anexos y apéndices. Aquí, para la universidad, apéndice es todo texto extra que yo haga, que yo, investigador, diseño. Lo pongo en apéndice. Si es un instrumento de alguien más, o sea, que yo estoy utilizando el instrumento de otra persona, ¿verdad? De otro investigador, entonces va en anexos, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuáles son lo que yo voy a tener acá? Pues mira, yo voy a tener, lo primero es el instrumento. En el instrumento, aquí yo tengo, cuando yo diga, tengo un instrumento de quién sabe cuántas preguntas abiertas, que bla, 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 le pongo entre paréntesis, apéndice número 1. Apéndice 1, y allá al final de la tesis, en la sección de apéndices, voy a incluir, ¿verdad? Voy a incluir ese guión de entrevista, ¿verdad? Que era el instrumento. Y entonces ya lo tengo ahí. Y luego, por ejemplo, cuando hablo de la validez, yo digo que me lo validaron 3 expertos, y los expertos te van a poner sus observaciones en un cuadrito, ¿verdad? Y ese cuadrito con las observaciones, ese es el que vas a poner
allá al final también en otros apéndices, las tres validaciones que te hagan. Entonces ya llevas cuatro cosas que vas a incluir ahí. Y la quinta, que también vas a incluir ahí, es justamente el consentimiento informado. O sea, tú vas a hacer el consentimiento informado y así, o sea, como una imagen lo vas a poner, como una imagen igualita que la que le vas a dar a tus entrevistados, pero sin los datos del entrevistado, por supuesto, ¿verdad? La vas a poner también así al final, en apéndice. Entonces vas a tener 5 cosas tienes que subir a los apéndices en relación a este capítulo 3. ¿Alguna pregunta, algo que no te quedó claro? Doctora, por Dios. No, doctora, pues yo voy a empezar y si alguna cosa la molesto. Claro que sí, ya sabes, a un WhatsApp de distancia. Sí, perfecto, a un WhatsApp de distancia, sí. Ok, bueno, entonces esto es capítulo 3. Capítulo 3, ay Jesucristo. Bueno, doctora, y esto yo he visto pues en el capítulo 3 que hacen un análisis con unas reglas todas raras, eso no va ahí, por ser cualitativo, ¿o qué? Exacto, ¿O qué? exacto. Los cualitativos no llevan nada de números, ni de fórmulas, ni nada de eso. Esas son las cuantitativas, que la campana de Gauss, que el alfa de Cronbach y todo eso es cuantitativo. La tuya es cualitativa. Entonces no llevas nada de eso porque no es con números. Y otra pregunta, no es doctora, entonces yo puedo hacer lo que decías ahorita, el tipo de análisis que sería, no, de análisis, no, ¿cómo fue que me dijo, doctora? ¿El análisis de contenido? Sí, pues que no voy a presentar ninguna, sí, que no voy a presentar ninguna pues estrategia o qué, sino que todo va a ser como de análisis, de investigación. Se puede, o sea, tú me decías ahorita vas a entregar teoría. O sea, tú vas a entregar teoría para partir de ahí. Sí, sí, es como base teórica. O sea, tú vas a hacer tu investigación, la vas a hacer para extraer base teórica que luego te va a servir para hacer de ahí más investigaciones, más diseños, más estrategias, ¿verdad? Tú o cualquier otra persona que pueda leer tu investigación y que le sirva, ¿verdad? Así como a ti te están sirviendo otros autores, tú puedes ser material para que sirvan con tu investigación, otros autores puedan trabajar, ¿verdad? Entonces, sí, así es. Fenomenológico. Sí. Ahí no la encuentro. Listo. No, doctora, pues yo iniciaré y ya le iré contando en el camino. Ok. La voy a estar molestando mucho, doctora. Muchas gracias. Bye. Feliz noche, doctora, que descanse. Hola.